Señor Ervin Hoyos, es el quinto punto de esta hoja de ruta, las víctimas. Cuando ya se ha hablado de reforma agraria, cuando ya se ha hablado de garantías políticas para ejercer la oposición en Colombia, cuando ya se ha hablado de una entrega de armas. ¿Tiene algo que ver el hecho de que estén de quintas las víctimas? ¿Hay en cierta forma una discriminación en el tema de negociación? Políticamente, para las partes analizaron aquí el gobierno y las FARC, pero más por presión de las FARC, analizaron que tocar el tema de las víctimas de primero era para ellos un obstáculo, porque claro, tienen todo en su contra. ¿Cómo se justifican ante tantas víctimas en Colombia? No lo pueden hacer ante crímenes de lesa humanidad, ante reclutamiento forzado, ante el secuestro sistemático de civiles con fines extorsivos, que eso es otro crimen. ¿Por qué? Porque ahí hay personas protegidas dentro del derecho internacional humanitario. Han secuestrado niños que son protegidos, han secuestrado periodistas que estamos dentro de las personas protegidas, han secuestrado sacerdotes, están dentro de las personas protegidas dentro del derecho internacional. ¿Cómo se justifican ante esto? Pero claro, la opción de buscar una negociación, y yo estoy de acuerdo, la paz es una ansiedad de todos. Los colombianos debemos apoyar la paz en la medida que no cueste sacrificar la verdad. La verdad no la podemos sacrificar aquí, y por eso es tan importante que esta exigencia de que vaya de primero el tema de las víctimas dentro de los diálogos de paz era la forma de la sociedad colombiana medir si realmente la guerrilla tiene una voluntad de paz. Imagínense que la guerrilla nos hubiera dicho, vamos a iniciar los diálogos, pero entregamos ya a unos guerrilleros que nos los trajimos jóvenes. Vamos a entregarle 200 fosas con muertos y vamos a devolver a estos secuestrados. Yo creo que Colombia entera estaría volcada apoyando ese proceso de paz. Pero como no es así, inmediatamente estamos ya a la defensiva. No estamos creyendo, porque ya vemos que hay una falsedad y hay una intención premeditada de las FARC de esconder la verdad. Señora Diana Giraldo, vamos a revisar la siguiente nota a propósito de lo que va a pasar el próximo 8 de octubre, porque van a ser oficialmente instaladas en Oslo, Noruega, las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización criminal de las FARC. Desarrollo rural, garantías a la oposición política, el fin del conflicto armado, narcotráfico y los derechos de las víctimas son los puntos centrales de la agenda que serán discutidos entre el Estado colombiano y el grupo terrorista. El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz. El Día Internacional de la Paz se observa en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día. Uno de esos países que será observado con detenimiento será Colombia. Este país sudamericano que soporta desde hace más de 50 años la amenaza terrorista más antigua y letal de América Latina, recibe este 21 de septiembre con un anhelo de paz. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Y fue precisamente este 21 de septiembre la ocasión para que el presidente Juan Manuel Santos reiterara la voluntad del gobierno para detener el conflicto armado que agobia a Colombia. Realmente creo que están dadas las condiciones, si hay voluntad de las dos partes podemos llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Y por parte nuestra, esa voluntad está presente. Las Naciones Unidas, vigilante de la situación de violencia que sufre el país suramericano y especialmente de la situación de las víctimas, si bien recibió con optimismo los acercamientos del gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC, advirtió que en las negociaciones con la organización criminal no se puede permitir ni el indulto ni la amnistía. Las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Yo creo ahí es muy importante de ver que no se puede tener una amnistía, no se puede tener un indulto por estos crímenes.
Todd Holland, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recalcó que el eje central de este proceso deben ser las víctimas. En ese sentido, fue el propio fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, que pidió esta semana, en entrevista con el programa La Noche, la inclusión de los afectados por el conflicto armado en el proceso de paz. Sin la participación de las víctimas y sin la consideración de la situación de las víctimas no podrá construirse una paz verdadera en Colombia. Uno de los presupuestos indispensables para construir una paz estable, para lograr la verdadera superación del conflicto, es que tenemos que involucrar a las víctimas. Por ahora, Colombia, a 2 semanas del inicio formal de los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC en Oslo, Noruega, se prepara para un proceso de reconciliación donde el papel de las víctimas será primordial. Señora Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles. En un lado, en la mesa de negociación, el gobierno ha puesto altos funcionarios, también ex miembros de la Fuerza Pública Colombiana. Asimismo, la guerrilla, al parecer, pone sus ideólogos y sus excombatientes. Y hay temas que si revisamos en la agenda, como el desarrollo rural, las garantías a la oposición política, el fin del conflicto armado, el narcotráfico, son temas que tienen que discutir entre dos partes. Dicen que la paz se negocia entre enemigos. ¿Y en dónde entonces debería estar una víctima haciendo parte de la mesa de negociación? Fueron las FARC las que declararon enemigos a la sociedad colombiana, a los policías, a los soldados, a nosotros, a los civiles. O sea, si hay alguien legitimado, yo como le digo al sargento Lazo, después de 14 años de secuestro, que no sabe de participación, no sabe de ley, no sabe de ayuda psicosocial, decirle, no, por favor, quítese de ahí que vamos a hacer la paz. Él está legitimado para hablar de perdón, más que ninguno de nosotros. Mire, el vicepresidente del Senado chileno, Juan Pablo Letelier, nos decía, oiga, a mí porque todo el mundo me sigue diciendo que perdone, si a mí nadie me ha pedido perdón jamás. Entonces, qué bueno que las FARC quieran negociar, qué bueno que quieran la paz, qué bueno que se acabe el conflicto, pero que empiecen por decirle a quienes les hicieron daño, a quienes tuvieron 13 años, a los mutilados, a los secuestrados, a los que estuvieron en los carros bombas, que empiecen por pedir perdón. Y seguro que ellos tienen un alma limpia y van a perdonar, y la sociedad colombiana detrás de ellos también va a perdonar. ¿Y ustedes sí creen, Hervin, que las FARC vayan a pedir perdón o más bien se van a autoproclamar víctimas de esta guerra? Yo no quiero ser pesimista, pero analizando la arrogancia de las FARC, yo no los veo en la actitud de pedirle perdón a tantas víctimas. Pero es que ese perdón inicia por contar la verdad, por decirle a esa mamá de ese secuestrado cómo lo secuestraron, por qué se lo llevaron, por qué le tocó pagar 2 o 3 veces, por qué después le cobraron por entregarle el cadáver y nunca se lo entregaron. ¿Quién le va a explicar eso? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad casi que pedagógica del perdón para que esa madre acepte? Para que como sociedad aceptemos por qué las FARC hicieron un secuestro como el de los diputados del Valle, por qué hicieron un secuestro como el del edificio Miraflores, por qué hicieron algo como las pescas milagrosas o los secuestros masivos que hacían en todas las carreteras de Colombia. ¿Qué había detrás de esta política de terror contra la sociedad? ¿Cuándo nos van a explicar eso? El día que la sociedad lo entiende, ese día va a ser más fácil perdonar. De lo contrario, es muy difícil cuando se esconde el detalle de los hechos. Las víctimas en todo este proceso, en mi caso personal, yo quisiera saber quién me mandó a secuestrar a mí. Yo quisiera saber si fue el secretariado el que ordenó, si fue Alfonso Cano. ¿Quién fue el que ordenó que mandaran a 3 guerrilleros a sacarme de los estudios de Caracol un día a las 5 de la mañana? Yo quisiera saber eso. Pero a mí nadie me lo ha explicado. Señora Giraldo, también le quiero preguntar a usted cómo recibieron cuando salió el presidente Juan Manuel Santos a anunciar esta hoja de ruta, el hecho de que las víctimas quedaran en el 5º punto de estos procesos que se van a negociar. Pues yo en primer lugar nos alegramos muchísimo de que el presidente dijera, yo asumo la responsabilidad. Bueno, ya asume la responsabilidad. Que dijera, esto es en un tiempo determinado, tenía plazos. Y que dijera, vamos a buscar la verdad. Eso fue muy emocionante, pero que después hablen de discreción, de silencio y que no se muestren las víctimas, eso empieza a ser extraño.
que sea el primero o el quinto, pero las víctimas deberían estar en el primer plano, y así piensa la sociedad internacional. El Vivanco lo acaba de decir acá, el fiscal también lo acaba de decir, para que este proceso sea legítimo es con las víctimas, y las víctimas son dueñas de su memoria y son dueñas de la verdad. Y una manera de hacer justicia cuando la justicia no llegue es que se cuente la verdad. Esa es una manera de resarcirlas, de reintegrarlas, porque es que estamos haciendo reinserción a la inversa. ¿Por qué no reinsertamos primero a las víctimas? ¿Por qué no las reconocemos como ciudadanos de plenos derechos? ¿Por qué no las abrazamos? ¿Por qué una mamá como Nelly Moreno, la mamá del subintendente Álvaro Moreno, que murió después de 13 años de secuestro, no puede haber dolor más profundo, me imagino, que el de la Virgen en la cruz, sí, de esperar 14 años para recibir un cadáver cuando esperaba abrazar a su hijo? Esos duelos no pueden seguir siendo privados, tienen que ser duelos de la sociedad colombiana y públicos. ¿Y qué tal, señor Ervin Hoyos, si el gobierno está más bien aprendiendo de otros procesos, el caso de la desmovilización de autodefensas o paramilitares en el gobierno Uribe, donde las víctimas tuvieron un papel importante, pero de 400 casos solamente se falló, menos de 10 quedaron con un fallo jurídico? Hay 3 casos fallados en Justicia y Paz por el tema de paramilitarismo, no hay nada más. Pero no estamos aprendiendo de nada, porque es que finalmente esta pedagogía del reconocimiento a las víctimas, como lo dice Diana Sofía, no se ha hecho como se debe realmente hacer. Por eso todavía existe un resentimiento. Por eso esa espiral de violencia hace que quien tenga la oportunidad de hacer venganza por sus manos la pueda hacer. Vaya a las regiones. En las regiones uno sabe quién fue el guerrillero que secuestró a ese comerciante de la zona, y hoy habla uno con sus hijos y dice, no, es que ellos se pasean por aquí todos los días. Eso nunca se va a sanar hasta que no haya un establecimiento de verdad, hasta que no haya realmente un cara a cara entre víctimas y victimarios. Ese es un proceso que vamos a tener que hacer. Yo creo que Diana Sofía va a cumplir un papel importante con Víctimas Visibles, porque aquí vamos a tener que los medios, la sociedad y todos empezar a hacer ese ejercicio que se hizo en Sudáfrica, o lo que se hizo, por ejemplo, en Yugoslavia, donde desde los medios de comunicación se masificaba el encuentro de unos con otros. Reconciliación de verdad. El tema de reconciliación, si no se logra elaborar en Colombia, lo que vamos es a desarrollar una espiral violenta muy fuerte con el pasar del tiempo. Nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy. Faltan 2 semanas para que se instale la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC. Las víctimas reclaman protagonismo.